Gracias por la invitación, en particular a Juan, que fue compañero de mandato parlamentario, él en el radicalismo y yo en alguna de las versiones del peronismo de los últimos 20 años. Fuimos legisladores y primero una advertencia, yo no soy especialista en vivienda, yo soy un militante político obsesionado con el problema de la vivienda. Obsesionado con el problema de la vivienda desde antes incluso de ser legislador, y cuando fui legislador traté de que eso fuera un poco el eje de mi trabajo parlamentario, en parte porque una de las cosas que yo advierto, un poco en línea con lo que decía Juan recién, y es una conversación, ahora creo que esto es bastante auspicioso porque están empezando a florecer y prosperar ámbitos como este, donde el tema de la vivienda es el tema de conversación, pero yo recorrí mi actividad política en los últimos años bastante preocupado por la falta de conciencia respecto del problema habitacional que hay en la Argentina en general y en la ciudad de Buenos Aires en particular. Y yo creo que ese es un mandato de nuestra generación política, poner la vivienda como el centro de una agenda de transformación. Creo incluso que puede ser el rasgo de identidad de nuestra generación política, que la vivienda esté en el centro de la discusión. Bueno, ojalá. Y además de esto de que decía Juan y de la voluntad política, comparto también lo de la audacia y voy a tratar de ser lo más audaz posible para provocar la conversación y que después circule la palabra, a ver si logramos algún saldo, alguna mirada compartida en el panel, pero fundamentalmente en la conversación con todos ustedes. Yo creo que hay que cambiar 180 grados la política de vivienda en la Argentina en general y en la ciudad de Buenos Aires en particular, y eso es bastante traumático porque significa desarmar un aspiracional que está muy instalado en la política y en el imaginario cultural de la Argentina, que es el sueño de la casa propia. Es decir, hace 100 años que le estamos tratando de encontrar el agujero al mate y no lo encontramos. Y no lo encontramos con dos paradigmas antitéticos, antagónicos, que es el modelo estadocéntrico, que es que el Estado construya y entregue en propiedad. Hay programas de todo tipo y color en la historia argentina del Estado construyendo o un privado construyendo a cuenta y orden del Estado para entregarle a algún segmento de la población con un crédito subsidiado, un crédito hipotecario subsidiado, una vivienda en propiedad. Eso se desarrolló en diferentes etapas de la historia argentina, en el peronismo, con el FONAVI, con el Procrear y con otras experiencias, algunas más exitosas, algunas menos exitosas, pero lo cierto es que es una mirada, una perspectiva que carece de escala, y tiene un costo fiscal fenomenal, y siempre es como subir una escalera sin usar los pies. Estás tratando de trepar con un problema que siempre estás corriendo detrás del problema. Y después el paradigma alternativo o antagónico a ese fue la idea de que el mercado lo va a resolver, y entonces lo que hay que hacer es agitar el mercado de desarrollo inmobiliario para que produzca más y produzca más y produzca más y produzca más, que fue un poco para mí, desde mi punto de vista, la mirada que hegemonizó, salvo la honrosa excepción de los procesos de integración sociourbana, fue la mirada que hegemonizó este tema en las gestiones de las últimas décadas en la Ciudad de Buenos Aires. La idea que el mercado, si uno promueve que se construya más altura, más, en algún momento eso va a generar un nuevo equilibrio entre la oferta y la demanda que va a proveer soluciones habitacionales. Bueno, eso no ocurrió. En la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos 15, 20 años, nunca se dejó construir, se construyeron millones y millones de metros cuadrados y el problema habitacional nunca dejó de agravarse. ¿No? Vos decías recién, decías que la población, el segmento poblacional que más creció en la Ciudad de Buenos Aires eran los sectores populares. Barrio popular. Bueno, pasamos de, creo que 150.000 personas en Villa, y en 15 años hay 300.000 personas en Villa. Se duplicaron los hogares inquilinos, pasamos de 20% de los hogares inquilinos a 40% de los hogares inquilinos. Cada vez resulta más difícil emanciparse para los jóvenes. Evidentemente, algo no estamos resolviendo. Y entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es poner el alquiler como prioridad excluyente de las políticas de vivienda. Creo que hay que desconstruir, por más doloroso que sea, y esto, insisto, que la idea de la voluntad política de una nueva generación, hay que deconstruir el sueño de la casa propia. No va a ocurrir, no vamos a poder hacerlo. No, digo, con las actuales condiciones y en el mediano o largo plazo, me parece que el centro de una política de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires tiene que estar puesto en el alquiler. Y acá sobre el alquiler hago
2 o 3 cositas, postillas, y después hacemos circular la palabra. También vamos 100 años de regulaciones y desregulaciones en el mercado privado de alquileres. Desde 1907, que se produjo la crisis de inquilinos, hasta la última ley de alquileres, oscilamos entre procesos de regulación del mercado privado de alquileres y procesos de desregulación del mercado de alquileres. Y tampoco resolvemos el problema. Pasamos de crisis de oferta, cuando regulamos excesivamente, es decir, se retrae la oferta, a crisis de demanda cuando se desregula el mercado y la gente no puede pagar con sus ingresos los valores de los alquileres o vive en una constante inestabilidad porque los contratos duran lo que quiere el propietario, se actualiza cuando quiere el propietario, en las condiciones que quiere el propietario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, con dos paradigmas regulatorios antagónicos, hiperregulación y hiperdesregulación, el problema del mercado de privado de alquileres sigue estando ahí. Es decir, ni políticas de vivienda orientadas a entregar vivienda en propiedad, ni regulación o desregulación de este mercado privado de alquileres, porque a mí lo que me queda como saldo es que el mercado, por una cosa que decía Fabio, o te voy a parafrasear, si no te parafraseo correctamente, corregime por supuesto, el mercado privado de alquileres no produce un equilibrio socialmente óptimo, bajo ningún de los paradigmas que se fueron alternando en la Argentina, no produce un equilibrio socialmente óptimo, sobre todo para los sectores que tienen el alquiler su primera forma de tenencia de vivienda como jóvenes, ¿no? Los jóvenes hoy, nosotros hicimos con un grupo de compañeros, hicimos hace un año un estudio sobre la emancipación residencial de los jóvenes y nos daba que los jóvenes dedicaban hasta el 70% de sus ingresos en pagar un monoambiente. Y que evidentemente eso desborda cualquier estándar internacional de accesibilidad de la vivienda, etc. Entonces yo creo que lo que necesitamos es discutir la creación de otro mercado complementario. No nos metamos más en el mercado privado de alquileres. No tratemos de cortar los cables de esa bomba, que cuando cortamos los cables mal, produjimos el quilombo que produjimos en la salida de la pandemia y antes del cambio de gobierno. Que es, no sé si se acuerdan, que era difícil encontrar en las plataformas de Zona Pro, para ejemplo, no había 3, 4 departamentos y la gente iba corriendo con la plata en la mano para ver y tratar de reservar apenas uno entraba a un departamento que más o menos... O sea, yo creo que no hay que meterse ahí, hay que crear un mercado alternativo, un submercado con otras características, y hay un montón de experiencias internacionales que tienen que ver con los bancos públicos de vivienda de alquiler, que hay formatos diferentes, con ingenierías institucionales muy diversas, es muy interesante estudiar, y que creo que hay que pensar, insisto, generacionalmente en una alternativa de ese tipo. Una alternativa, poner el alquiler en el centro, sin tratar de meter mano en el mercado privado de alquiler tal cual funciona ahora, porque eso funciona, evidentemente es una maquinaria muy, muy delicada, y hay que tratar de ir progresivamente alimentando una oferta pública de alquileres protegidos o alquileres accesibles que nos permita, yo no digo en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo, proveer una solución al problema del acceso a la vivienda. Y creo que nosotros tenemos ahí un desafío doble en términos culturales, es al desarmar el imaginario alrededor del sueño de la casa propia, tenemos que sacar el alquiler de ese estatus degradado y degradante en el que lo hemos puesto. Resulta que ahora parece que la gente que alquila es gente que fracasó en su vida, cuando en el resto del mundo es un estatus, una forma de tenencia totalmente digna, totalmente aceptada, totalmente extendida, y ahora resulta que le transmitimos nosotros durante décadas a nuestra sociedad que si no tenés tu vivienda en propiedad, hiciste mal las cosas. Y yo creo que eso es un problema político-cultural enorme, porque aparte va desde el peronismo hasta el liberalismo, fuimos alimentando ese imaginario que ahora, bueno, vamos a tener que deconstruir. Así que bueno, eso para arrancar. Te voy a pedir un minuto más, que me des un par de líneas de cómo se formaría esa oferta de alquileres del mercado paralelo, de alquileres, o no lo digamos de esa manera, digámosle de mercado anexo de paralelo, sí, de alquiler. Sí, sería un submercado desmercantilizado. ¿Cómo le meteríamos oferta? Hay un montón de herramientas, instrumentos urbanísticos, está la especialista, no voy a hablar acá enfrente de la especialista, pero desde permitir el pago de plusvalías urbanas en metros cuadrados, ¿no? Que las plusvalías que se cobran urbanas, en vez de pagarse en plata para que ingresen rentas generales de la ciudad, se podría obligar a que ese pago de plusvalías se haga en metros cuadrados. Se podría repensar el régimen de herencias vacantes. Hoy la ciudad recibe herencias vacantes, que es las propiedades que tiene la gente que muere y no tiene herederos. Hoy la ciudad las agarra y las subasta a precio de remate por el Banco de Ciudad.
Eso podríamos modificarlo, hay que modificar una ley para que las herencias vacantes nutran un banco público de vivienda. Se podría hacer en los convenios urbanísticos, las contraprestaciones en los convenios urbanísticos podrían ser en metros cuadrados. Los premios de densificación, los premios de densidad se podrían condicionar a la existencia de departamentos, unidades funcionales que se vuelquen a los alquileres públicos protegidos. Formatos infinitos. Nueva York es un laboratorio de experiencia de cómo alimentar bancos públicos de vivienda de todo tipo y color. Alianzas público-privadas, aportar suelo público para que los desarrollos se puedan hacer desarrollos privados contra la entrega de algunas unidades funcionales, contra el terreno público, de algunas unidades funcionales que se pueden integrar a un esquema de alquileres protegidos. Hay que pensarlo. La respuesta a través de la oferta, que es la respuesta que yo creo que hay que desarrollar, por supuesto, es de mediano y largo plazo. Mientras tanto, en el corto hay políticas de demanda que podrían complementarlo. En Francia tienen una experiencia espectacular que ya impactó en 1,5 millones de personas, que es garantías públicas en reemplazo de las garantías propietarias, seguros de caución pública bonificados. Todo menor de 30 años en 30 años, ¿eso? 35. Todo menor de 30 años en Francia tiene derecho a un seguro de caución público bonificado, el 100% por el Estado francés, para reemplazar la garantía propietaria. Chile tiene un subsidio a la demanda, que es el Chau Suegra, que ahora es... París, Martín, el 25% de las unidades habitacionales de París están en el marco del alquiler social. En Nueva York hay Nueva York, no en Bagdad, no en La Habana. En Nueva York hay ¿cuánto, Max? 130.000 departamentos, 180.000 en Nueva York, 180.000 departamentos de propiedad pública. Además hay 1 millón de departamentos bajo un régimen de renta estabilizada que los aumentos los define el Estado de Nueva York. Si funciona o no, habrá que ver. Yo contrariamente a lo que dice Fabio, creo que estamos en una etapa donde hay que asumir la prueba y el error. Hay que ir a bancarse la pelusa de la prueba y el error. Porque en la teoría venimos dando vuelta a la teoría, y mientras tanto el problema no deja de agravarse. Me parece que ahora nuestra generación política tiene que ir a bancarse, probar y fracasar. Lo que no se puede hacer es nada. Sí. O sea, ¿no? Me parece que políticamente lo pienso así, lo trato de plantear así. Pero bueno, no quiero monopolizar.